Saludamos a nuestro compañero, a Pablo Callejón, que se suma también a Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Ya comenzando un nuevo mes, parece mentira, ¿no? El mes 10 de este 2020 que va a quedar en los libros de historia seguramente. Sí, y habría que tachar varias cuestiones que han sucedido en este 2020. Ojalá que... Viste que la memoria es muy selectiva. Uno termina haciendo como una papelera de reciclaje algunas situaciones, ¿no? Habrá que ver cómo reconstruimos con el paso del tiempo lo que ha sucedido. Dice Alejandro Dolina que en realidad los recuerdos no son lo que sucedió, sino cómo nosotros lo recordamos. Entonces, qué sé yo, viste, cuando vos tenés una reunión con amigos, que terminás, la misma anécdota 10 años después es totalmente distinta, tiene un carácter de leyenda. Sí. Bueno, Este en esto, no sé. Sí, y lo que nos está preocupando mucho, y lo charlábamos la otra vez, en una reunión de charla, decíamos, todos estamos pensando en 2020, el 2021, a ver, va a cambiar el año calendario, pero sin embargo no hay nada concreto como para que el 2021, al menos en el inicio, tenga muchas variantes, ¿no? Un enero, un febrero, un marzo, vamos a seguir transitando más o menos en esta onda. Bueno, ha sido tan problemático el 2020 que uno tiene la expectativa Claro. que el 2021 sea distinto, pero la verdad es que la pandemia va a continuar durante un tiempo más, la situación económica también. La Argentina va a sufrir, como todo el mundo, unas consecuencias que son todavía muy complejas de saber hasta dónde van a alcanzar. Hoy tenemos 40% de pobres y tenemos más del 13% de desocupación, pero reconstruir y además sobre qué bases reconstruir, hacia dónde dirigir esa reconstrucción, quiénes van a llevar la mochila más pesada, a dónde van a estar los recursos. Bueno, todavía quedan muchos planteos por resolver. La Argentina además es muy compleja políticamente, culturalmente. Ha quedado este concepto que algunos hablan de la grieta, pero que en realidad está relacionado con las profundas desigualdades que hoy tiene la Argentina. Que es una verdadera grieta esa. No va a ser fácil. Esa es una verdadera grieta, claro que sí. Y además el mundo está a contramano nuestro y no parecen haber demasiadas respuestas en este sentido. Pero esta introducción tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque la economía necesita de dólares, necesita de una dinámica, de una reactivación de muchos de esos aspectos de sus engranajes, y aquí siempre aparece la mirada hacia el campo. El campo hoy tiene mejores precios internacionales, ha habido una suba, una mejora en los precios internacionales, pero también hay un campo que ha encontrado una solidez a partir de las últimas devaluaciones y demás sobre los recursos y ha decidido no salir a vender todo. No digo que no salió a vender, sino no salir a vender todo. Y el gobierno necesita que se produzca esa venta para que esos dólares ingresen. Bueno, ahora hay una baja de retenciones, ¿no? Hacia la soja. Bueno, esta es la clave del proyecto de lo que viene, tentar a los productores a que vendan. Y para eso se han articulado algunas propuestas, que es lo que vamos a charlar. El gobierno dispondría una baja de las retenciones a la soja de alrededor de 3 puntos por 90 días. Sería por 90 días. Lo que se intenta es que en esos 90 días, en esos 3 meses, haya una venta, tentar decir, mira, si vos vendés ahora, vas a tener 3 puntos menos que pagar por la soja, para ver si logran acelerar ese esquema. Además, dentro de las medidas para fomentar el ingreso de dólares del sector exportador, se anunciará una baja definitiva de hasta 4 puntos de los derechos de exportación de la carne bovina, porque también lo que se está planteando aquí es, bueno, necesitamos incentivar la producción y la venta de la carne bovina, porque eso nos va a permitir que ingresen dólares, pero además dinamizar a un sector que ya no depende tanto de la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, la siembra o la cosecha de la soja depende de lo que sucede en ese año, pero en el caso de quienes se dedican a la actividad ganadera necesitan más tiempo, porque esto tiene que ver con la genética, con el desarrollo, con muchos otros aspectos, ¿no? Por lo cual, allí la decisión es que sea de manera definitiva. Vamos a la próxima trama.
En el nuevo esquema, la soja, que habitualmente tributa una retención del 33%, pasaría al 30%, lo decíamos, durante 3 meses. Bajaría durante 3 meses. La carne bovina, que hoy paga el 9%, pasaría al 5%, pero ya aquí de manera definitiva. Con estas dos medidas, el gobierno lo que busca darle es una señal a la agroindustria. Lo que intentan es incrementar el ingreso de divisas para engordar las alicaídas reservas del Banco Central. Reservas que hoy están en una situación muy compleja. Se han adoptado algunas medidas que tienen que ver con la restricción del dólar ahorro. Hoy existe un cepo que en realidad se había instaurado durante el gobierno de Mauricio Macri y que aquí se ha profundizado en algunos aspectos. Lo cierto es que los dólares no están. La Argentina está acordando con los bonistas extranjeros, va a negociar con el fondo, pero eso implica patear para adelante la deuda que ya tenemos. Pero los dólares no están. Ingresaron miles de millones de dólares y hoy no están en las arcas, ¿no? Bueno, y estas medidas según las estadísticas oficiales, actualmente hay alrededor de 17,4 millones de toneladas de sojas en los silobolsas en manos de los productores, con una cotización de alrededor de $380 por tonelada. El gobierno quiere hacerse de unos 6.600 millones de dólares en divisas para lo que resta del año. Es decir, en los últimos 3 meses, en estos 90 días que se plantean, aspira el gobierno a conseguir 6.600 millones de dólares. Este es el número. Imagínate lo que significaría esa cifra para las reservas del Banco Central y para la posibilidad de una reactivación económica, Mariano. Bueno, algunos analistas agropecuarios estiman que ese número no va a llegar ni por asomo, que el productor agropecuario no vende no por una situación de puntos de retenciones, sino por una situación de macroeconomía, de un dólar absolutamente devaluado, de un dólar distinto. Pero bueno, hay distintas miradas también a esta situación. Lo que esperemos que tenga un resultado positivo porque es para la economía del país, ¿no? Es para las reservas del Banco Central. Uno puede decir que a los errores que puede estar cometiendo el gobierno nacional se suman las consecuentes y consiguientes manifestaciones por parte de economistas que no aciertan, ¿no? Si hay un sector que ha advertido sobre situaciones que después no se cumplen y tienen la posibilidad de reciclarse, son algunos economistas, ¿no? Que después uno los ve en los paneles de televisión hablando con certidumbre sobre sus propias falencias, ¿no? Esto no quiere decir que las expectativas del gobierno nacional se vayan a cumplir. El gobierno no ha generado este incentivo porque está bulímico de dólares, pero no tiene un vínculo con los productores agropecuarios que uno pueda señalar, pueda generar un estado de confianza. Es muy probable que a lo mejor estas expectativas no se cumplan, pero también hay que señalar cómo los economistas generan escenarios, radiografías y contextos que no se cumplen y a los 2 meses te están hablando sobre por qué no se cumplió como si no fueran parte, ¿no? De eso. Bueno, es una cuestión se recicla que muy rápido, ¿no? El discurso económico, para algunos, es muy fácil de reciclar. Está claro, digamos. Y después, o si no piden medidas, cuando esas medidas no funcionan, nos dicen que no fueron lo suficientemente profundas o que siempre hay algún argumento para señalar los por qué. Y la verdad es que, sobre todo, en los pronósticos, no tanto en el análisis de la realidad, pero sí en los pronósticos, suelen advertirse allí todas esas falencias. Pero vamos a la próxima trama para terminar de contextualizar este tema. Se prevé una devolución de derechos de exportación para explotaciones de menos de 1.000 toneladas de soja, también esto hay que tenerlo en cuenta, que según cálculos oficiales serían unos 42.406 productores, equivalentes a un 74% del total. Aquí se está planteando, sobre todo, avanzar en el respaldo al pequeño y mediano productor. ¿Qué es lo que dicen los productores? Se demoran tanto las devoluciones por parte del gobierno nacional de estos fondos que terminan desalentando, digamos. Son tan lentos esos procesos que el productor dice, bueno, pero si tengo que esperar 6 meses para que me lleguen esas devoluciones, claro, la verdad es que no sirve demasiado. Vamos a la última trama. Este sería el inicio de una batería de medidas que el gobierno plantea para fomentar las exportaciones del campo. En una segunda etapa se prevé el lanzamiento de un plan estructural con beneficios fiscales e impositivos destinados a los productores agropecuarios. El gobierno tiene claro, o todos tenemos claro, que los dólares no van a llegar de los organismos internacionales, que la Argentina va a poder acordar
pero no son tiempos como los que sucedieron en el gobierno anterior, donde llegaban miles y miles de millones de dólares. Esto no va a volver a repetirse. Además, hay un mundo más restrictivo, más condicionado. A ver, voy a utilizar un término mundano. Hay un mundo más pijotero para prestar dinero. Sí. Cuando vos tenés que sacar la billetera, hay un mundo que está más cuidando los dólares, más que en todo caso se utilizan esos dólares para el fomento de las economías locales, no precisamente para ayudar a los otros. Lo que puede lograr Argentina como ayuda es estirar los plazos de pago. En algunos casos, como sucedió con los bonistas, no tener que o encontrar, digamos, una quita en el capital y a veces también en los intereses. Pero es muy difícil que esos fondos lleguen por esas vías. Por eso el campo va a ser clave, Mariano, va a ser vital. Los incentivos que se logren para que esos fondos primero se vendan, después los fondos lleguen. Evidentemente, Pablo, y ojalá que esas estimaciones que estábamos observando se puedan llegar a cumplir, ¿no? Porque lo que decíamos, más allá de estar parado de un lugar o del otro, lo que es importante es que esos dólares finalmente ingresen en las reservas del Banco Central, porque nos va a hacer la vida un poquito más sencilla para todos. Bueno, y un dato más, hay condiciones climatológicas en los Estados Unidos que los han desfavorecido en la cosecha, por eso también esto ha elevado los precios internacionales. La demanda en los países asiáticos, fundamentalmente China, es muy alta. China tiene un problema central con la producción porcina a partir de la fiebre africana, que ha provocado un verdadero lío, ¿no?, en las condiciones de alimentación que tienen, en las estructuras de alimentación que tienen en China. Por eso están demandando no solamente carne, sino también cereales, y esto puede ser una oportunidad para la Argentina. Pero claro, en esto confluyen dos aspectos. Por un lado, el interés de los productores y por el otro lado, la incertidumbre de un contexto político y económico que no parece ser el mejor hoy en el país. Abrazo, Pablo. Hasta luego. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Que tenga buen día.